¿Alguna duda que hayan tenido, pequeños, de estas sesiones que hemos tenido? Ya abarcamos desarrollo de fármacos, abarcamos ya el principio de farmacocinética, abarcamos el proceso de absorción, liberación, distribución, el proceso de, pues, de todas estas situaciones. ¿Algo que tengan alguna pregunta hasta aquí? No, bueno, yo me quedé con una duda, no como tal, fue el tema de la calculadora para poder sacar Ah, un lo del resultado. acacio, ¿no? Sin El embargo, de pero ¿sabe logaritmos. qué? Que todavía no tengo mi calculadora, yo la estaba haciendo en otra, como en el celular, pero en cuanto la tenga, pues espero, bueno, poder decirle ahí y que me explique. Ah, ok. Igual el martes, si gustas, nos damos chance. Igual en este video que les voy a subir extra, que es de la parte de cálculo de dosis ponderadas, les voy a abarcar también ese cálculo de cómo calcular la cuantificación de cuánto fármaco entra y eso, ¿va? Para los de la facultad les va a ayudar mucho en cuanto a la parte de postología, cómo calcular dosis, etcétera. Sí. Ok, pues bueno. Entonces nos quedamos con el proceso de distribución. En el proceso de distribución habíamos platicado un poquito acerca de los diferentes volúmenes sanguíneos, ¿no? Dónde iba, digo, los diferentes volúmenes en los compartimentos. Dónde iba a estar el fármaco dependiendo de donde la cantidad del volumen aparente de distribución que yo tuviera. Ya decíamos si está intravascular, si está intersticial, si está en la parte transcelular o si se encontraba dentro del proceso y ya como tal almacenado. Nos había dado como tal un patrón que era un valorcito, ¿no? Un valor de 5 litros, de 3 litros, de 2 litros, etcétera. Sin embargo, ¿cómo puedo yo, cómo puedo llegar al cálculo de este valor? O sea, lo importante aquí es yo cómo calculo este valor o cómo puedo llegar a entender o a comprender o bien a calcularlo yo directamente, ¿no? O sea, eso es lo complejo, lo complicado, que es donde yo tengo que decidir, pues, ¿cómo calculo? Tengo estos datos, ¿cómo llego al valor de litros, etcétera? ¿Qué es lo que vamos a ver? Eso es quizá lo engorroso que muchas veces les puede causar este proceso a varios. Entonces, pues ahorita vamos a tratar de identificar este proceso, ¿vale? Bienvenidos a los que se van ingresando. Muy buenas tardes. Apenas vamos iniciando, no se han perdido mucho. Estamos preguntando si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor me avisan. Gracias, profe. Buenas tardes, todo bien. Perfecto, ¿vale? Déjenme ir aceptando a los que están por acá. Entonces, para que vayan familiarizándose. Entonces, vamos a ver en este punto, en este merollo, donde vamos a entrar con esta parte. Buenas tardes. Ok, vamos a dar nomás un segundo que esto cargue. Y nos vamos a ir a ver acá. Entonces, vamos a poner aquí el cálculo de las dosis. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo puedo llegar yo a calcular? Es muy sencillo. Nuestra fórmula que tenemos, chicos y chicas, es muy, muy sencilla. Fíjense bien. Vamos a calcularla nosotros como volumen aparente de distribución. El VAT es así tal cual como dice. Volumen aparente de distribución. Este volumen aparente de distribución va a obtenerse de calcular la dosis biodisponible dada en miligramos, que todo esto se va a dividir
entre la concentración plasmática al tiempo cero, CPT 0, que esta siempre va a estar dada, chicos, siempre va a estar dada en microgramos sobre mililitro, ¿vale? Vamos a poner aquí las acotaciones para que sepan qué es cada cosa. Si me pueden ir ayudando a ir anotando la fórmula y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios con esto. Dosis biodisponible. ¿Se acuerdan cómo se sacaba? No se preocupen. Se saca por Sí. biodisponible. ¿Sí? Ajá, adelante. Era lo de biodisponibilidad, que era la de cantidad de fármaco en plasma, Ajá. por la cantidad, no me acuerdo de la otra. No te preocupes. Por la dosis total administrada. Eso es lo que se multiplicaba. Ahorita vamos a ver cómo sale. ¿Va? Y ahorita ya vamos bien. Entonces, aquí de estos, una parte muy importante va a ser que ustedes sepan qué es el CPTO. El CPTO es la concentración plasmática al tiempo cero. Esto quiere decir cuánto fármaco había hay al minuto cero en la sangre. En teoría, pues no debería de haber mucho, ¿no? Porque pues apenas se está absorbiendo y pues ni siquiera pasa el proceso de latencia ni nada de ello. Entonces, pues es lo que nos representa. Este valor siempre se los van a dar, chicos. Siempre, 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 siempre. Es un valor que se saca de la ingeniería química. Entonces, la realidad es que no es cuestionable que nosotros nos pongamos a perder como tiempo haciendo los cálculos de las ecuaciones y demás del concentración plasmática al cielo. Porque hagan de cuenta que les van a poner la grafiquita, les ponen la gráfica, así más o menos, concentración contra tiempo, y les dicen, va la dosis aquí, y les dicen, esto estuvo a los 10 minutos, a los 20, a los 30, etcétera. Entonces, ustedes la concentración plasmática al tiempo cero es hacer una línea para ver en cuánta concentración estaba justo cuando están en la concentración plasmática al tiempo cero, que sería en esta parte. Aquí es donde está, el CPTO. Les digo, es algo matemático que no conviene ahorita en este momento como irnos acentuando en eso, porque pues no, ¿va? Entonces, pues ya saben qué es. Les ponen, vamos a ver un caso clínico. Vamos a poner un caso clínico. Ustedes me dicen si puedo continuar. Sí, profe. Sí. Perfecto, entonces ya tienen ahí esta. Vamos a ver el caso clínico. Vamos a poner aquí. ¿Va? Okay. Vamos a platicar del caso y se los voy a empezar a poner. Se recibe un paciente masculino de 85 kilogramos de peso. 85 kilogramos de peso. Que llega a urgencias por dolor abdominal. ¿No? Ahí lo vamos llevando. Dolor abdominal. Usted decide administrar paracetamol. Ya estamos entrando con una droga de 650 miligramos. La F del paracetamol es de 80%. Con una CPTO, es decir, una concentración plasmática al tiempo cero, de 8.78 microgramos por mililitro. Y les dicen, ¿cuál es el BDA? ¿Cuál es el BDA de este fármaco? Vamos nosotros a calcularlo. Fíjense bien. Cuando les ponen casos clínicos y les ponen a calcular, siempre nos ponemos así como, híjole, ¿qué me están preguntando? ¿No? ¿Qué es lo que quieren de mí? En este punto simplemente hay que ver qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que quieren saber. Pues fácil y sencillo.
Si quieren saber mi volumen aparente de distribución, yo recuerdo que mi fórmula es volumen aparente de distribución es igual a dosis biodisponible sobre la concentración plasmática del tiempo cero. O sea, muy, muy sencillo. No hay como tal ningún distractor ahí. Entonces, vamos a ver qué sigue. Entonces, yo nada más veo, ¿tengo dosis biodisponible? No la tengo. De momento, no la voy a tener. Entonces, pongo aquí dosis biodisponible. ¿La tengo o no la tengo? No la tengo. ¿La puedo sacar? Sí, sin problemas. Ahorita vamos a ver. ¿Tengo concentración plasmática del tiempo cero? Sí, me la están dando, que es de 8.78 microgramos por mililitro. Y yo digo, ok, para mi dosis biodisponible, ¿qué necesito? Para mi dosis biodisponible, yo necesito saber la dosis completa, dosis total, y necesito saber la biodisponibilidad, que recuerden que la biodisponibilidad es exactamente lo mismo que escribir la letra F. ¿Y las tenemos? Por supuesto que sí. Tenemos que la biodisponibilidad es del 80% y mi dosis total fue de 650 miligramos. Entonces ahora lo que voy a hacer es sacar primero mi dosis biodisponible. Mi dosis biodisponible la voy a sacar multiplicando mi dosis por mi biodisponibilidad. Por lo tanto, multiplico 600 miligramos por el 80%. Si ustedes tienen una calculadora ya a la mano y multiplican 650 por 0.80, que sería el porcentaje que estamos teniendo, nos va a dar 520 miligramos. ¿Va? Ya tenemos entonces ahora sí la dosis biodisponible. Ya tengo que aquí tengo 520 miligramos. ¿Estamos en lo correcto, chicos? Sí, ¿Alguien se me perdió? No, profe. Perfecto. Entonces, ahora yo voy a sustituirlos en la fórmula de acá arriba. Tengo mi dosis biodisponible, son 520 miligramos sobre, ahora sí, la concentración plasmática del tiempo cero, que es de 8.78 microgramos por mililitro. Aquí yo no puedo trabajar con medidas diferentes, ¿saben? O sea, no puedo trabajar con miligramo y microgramo. O sea, no puedo trabajar yo así como en este punto. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer una conversión. Es más fácil cambiar miligramos a microgramos que microgramo a miligramo. Entonces, yo les recomiendo siempre cambiar el miligramo a microgramo. ¿Cómo lo cambias? Multiplicando por 1000. Entonces, 520 te va a dar 520.000 microgramos. Y entonces, pues ya tienes acá 520.000 microgramos sobre 8.78 microgramos por mililitro. Entonces, ahora sí ya puedes dividir exactamente esta parte. Son 520.000 entre 8.78, ¿vale? Y aquí serían 59.225. Ahora, el volumen aparente de distribución, ¿en qué medida se da, chicos? El volumen aparente de distribución se estudia como litros. Por lo tanto, el VDA se va a administrar en forma de litros. Y yo aquí tengo, me están resultando, vean, si yo divido microgramo entre microgramo, se eliminan. La unidad que me está quedando es mililitros. Yo no puedo trabajar con mililitros, tengo que pasarlo a fuerzas a litros. Entonces, para hacer ese cambio de mililitro a litro, tengo que hacer la división. Divido entre 1000 para convertir a litros y me quedarían 59.22 litros. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, las demás. todo bien, profe.
Ok, ¿alguna pregunta, Nabe? Perfecto. Entonces, aquí alguien voluntariamente me quisiera decir en qué compartimento está este fármaco. ¿Este fármaco en qué compartimento se encuentra? ¿Cómo que en qué compartimento, profe? Lo que platicábamos la clase pasada, Viri, el compartimento intracelular, extracelular, intravascular, intersticial o paracelular. ¿No sería intravascular? Recordemos un poquito. Ujú. El intravascular son los primeros 5 litros aproximadamente. ¿Te acuerdas de los vasitos? Que habíamos platicado de los vasitos, que se va llenando el vasito, luego el tarro, luego la cubeta y luego se desparrama. Sí, sí me acuerdo. Es a eso. Entonces, el primero es intravascular, que son 5 litros. El siguiente es el intersticial, que decíamos que eran 14.99 litros. El paracelular, que es el que está pegadito, que es de 0.01 litros. Después el intracelular, que son cerca de 29 litros. Si tú sumas todo esto, te da un total de 49 litros. ¿Dónde estará? Si yo estoy echando 59 litros de agua, ¿tú crees que me van a mantener estas cubetas el contenido de agua o se estará desparramando? Se desparrama, ya me acordé, pero no me acuerdo en dónde queda. Si es más del agua Pues es corporal que se total, puede decir, es se que, puede perdón, decir Mayra, que se encuentra en todos lados. está en todos Bueno, lados, está en pero todos lados, aparte, pues. algo bien importante, este está en todos los compartimentos, pero algo importante, ¿cuál era? Que además de que está en todos los compartimentos, se está almacenando. Acuérdense que cuando el volumen aparente de distribución está arriba del agua corporal total, ya decimos que ese fármaco se está almacenando. ¿Y dónde se almacena? En el tejido adiposo. ¿Cierto o falso? Sí, es cierto. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yasmín, creo que eres nueva, ¿verdad? O no, no creo que no te haya visto en las clases. Esto, ¿qué tal? ¿Lo manejas? ¿No lo manejas? ¿Te costó un poco de trabajo? Sí he estado en las otras clases. Bueno, solamente falté a la del viernes pasado porque no podía, Ok, no pero te sí, apures. no se preocupe. Es que no sé si entraste con otro nombre, es que apenas estoy viendo aquí los nombres en la pantalla, pero vamos bien. Sí, voy bien, gracias. ¿Eres de la facultad? No, soy de Unitec. Ah, Unitec, perfecto. Entonces hay varios de aquí que tienen Unitec. Entonces, perfecto. Generalmente se los preguntan ahí como para ver cómo está el volumen aparente de distribución y cómo queda penetrado el fármaco. Entonces ahí ya se dan cuenta que los tejidos que quedan penetrados, pues son todos. Entonces el fármaco lo puedes encontrar en cualquier lugar, en cualquier parte de los líquidos que se encuentran en ese momento. Entonces ahí en ese proceso tú dices, el fármaco lo voy a encontrar aquí, aquí, acá y acá. En este caso, este fármaco se encuentra, aparte de que está en todos lados, ya se está almacenando. ¿Va? Muy bien. Este tipo de distribución o la distribución de los fármacos va a depender de dos procesos. No podemos dejar que el fármaco solito ande por ahí por el cuerpo. Si el fármaco anda solo, aquí en este caso los puntitos rojos son fármaco. Si el fármaco anda suelto por el tejido vascular, va a ser susceptible a que se salga por el riñón, a que se salga al hígado o inclusive hasta que no llegue al sitio de acción farmacológica. Entonces tiene que estar acompañado de alguien que lo lleve, que lo camine, que lleve así como tal un transporte, que lleve un camioncito que puede ser ese camión de la basura. Ese camioncito de la basura va a ser, o más camioncito, va a ser nuestro taxi, va a ser gracias a las proteínas plasmáticas. Es por ello que se dice que el fármaco diluido en el vaso sanguíneo tiene dos partes, una fracción libre
y una fracción unida a proteínas. Esto quiere decir que el fármaco esté agarrado a una proteína. En este caso el fármaco se agarra a la proteína y en este otro el fármaco anda totalmente libre. De aquí, la fracción libre es a la que se le conoce como la fracción biológicamente activa. Fracción biológicamente activa. ¿Por qué? Porque esta fracción es la que puede montar una respuesta, ya lo veremos a partir del lunes, del martes, con la parte de farmacodinamia, cuando interacciona con los receptores farmacológicos y toda la cascada de señalización que produce. Pero solamente lo que lo va a producir es la fracción libre. La fracción unida a proteínas, hagan de cuenta que está inhibida. Entonces, esta se le conoce como la fracción inerte. Fracción inerte. ¿Va? Entonces, ¿a qué proteínas es a las que se unen? A las libres, ¿no? A las libres, exactamente. ¿Qué proteína sería? Generalmente es la albúmina, a la que se va a unir la mayoría de los fármacos. Y principalmente son fármacos con pKa ácido. pKa ácido. Y pues alguna mayoría como el pKa alcalino, que sean en la menor cantidad. ¿Va? Un porcentaje de fármacos también se va a unir a otra proteína plasmática, que esta sería la proteína alfa ácida. Que aquí en esta se va a unir un porcentaje discreto de fármacos, pero son fármacos con pKa alcalino, principalmente, ¿vale? Aquí la albúmina va a contar con dos brazos. Hagan de cuenta que la albúmina es un masacote, ahí una bola enorme. Ahí está nuestra albúmina. Y tiene dos brazos. Tiene un brazo X y un brazo W. El brazo X se une principalmente a lo que es el diazepam. Y el W es la warfarina. Aquí es importante que ustedes conozcan por qué. Porque la albúmina va a tener preferencia. Siempre va a tener preferencia por ¿cuál? Por el brazo X. Siempre el brazo X. Aquí tú si le pones a la albúmina un fármaco que se una al brazo X y otro que se una al brazo W, siempre se va a unir al brazo X. Fíjense bien qué significa esto. Voy a mover un poquito esta parte. Si tenemos aquí que la albúmina, aquí está la albúmina, está el brazo X y está el brazo W, y yo tengo un fármaco, vamos a poner fármaco azul. Este fármaco azul se une al X. Dijimos que la albúmina tiene mayor capacidad de selección o una mayor capacidad de saturación en el brazo X. Si no lo tiene en el brazo X, o sea, en el brazo X es donde tiene más. O sea, si tú le pones algo del W, le dice, no, sabes que yo prefiero lo del X, ¿va? Si tienes un paciente, si tienes un fármaco, que en este caso vamos a poner aquí fármaco rosa, que este fármaco rosa se une al W, pues bueno, no hay problema. Pero ¿qué va a pasar si a ese paciente le agregas el fármaco azul? Solo puede estar agarrado o el brazo X o el brazo Y, no pueden estar los dos al mismo tiempo. Si tú le metes al paciente el fármaco X, ¿qué crees que va a hacer la albúmina? Va a ¿A soltar quién le hará el caso? fármaco rosa. Exactamente. Como quiere más el fármaco azul, suelta el fármaco rosa.
Por lo tanto, aquí quiero que entiendan este proceso. Si al fármaco, vamos a poner aquí el rosa, y aquí ponemos el azul, ¿va? Tengo aquí mi fracción libre. Tengo aquí mi fracción unida a proteínas plasmáticas. Es la UPP, unión a proteínas plasmáticas. Entonces, si yo tengo primero mi fármaco rosa, que está bien agarradito a la albúmina, ¿qué pasa al principio? Vamos a ponerlo al principio. ¿Qué pasa al principio con mi fracción libre? Del fármaco rosa, pues yo tengo acá fármaco rosa. Tengo acá rosa. Y tengo mi albúmina llena de fármaco rosa. ¿Qué va a pasar con la fracción libre? ¿Está baja o está alta? En este caso, pues está bajita. La fracción unida está muy alta, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, pues ya. Pero ¿qué va a pasar si yo meto fármaco azul? Ya nos decía Mayra, pues suelta el fármaco rosa. Si pasa esto al momento de que entra el fármaco azul, ¿qué pasará con la fracción libre del fármaco? En este caso, la fracción libre del fármaco rosa. Cuando se suelta, al Pues meterle un fármaco azul, exacto, va a empezar a aumentar. Y la unión a proteínas plasmáticas baja. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál acabamos de decir que me puede producir efectos biológicos? ¿La unida a proteínas plasmáticas o la libre? la libre. La libre. Exacto. ¿Qué crees que va a pasar con los efectos que está produciendo en el paciente? Los efectos se potencializan, ¿verdad? Y un montón. Así se van. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Aquí hay No. un valor que se les llama la unión a proteínas plasmáticas. La unión a proteínas plasmáticas nos habla directamente de la fracción unida, no de la fracción libre, ¿va? Y te lo van a reportar en el perfil farmacocinético como unión a proteínas plasmáticas es del 70%. Quiere decir que del 100% de fármaco que te llegó, 70% está unido a proteínas. Por lo tanto, 70% de esa dosis no es factible para efectos fisiológicos o para efectos farmacológicos. ¿Va que va? ¿Puede repetir eso, profe? Claro que sí. De aquí, cuando te hablan de la unión de proteínas plasmáticas al 70%, en este caso como valor muy arbitrario, te están diciendo que el 70% de esa dosis que llegó a la circulación sanguínea se encuentra unida a proteínas. Y si se encuentra unidas a proteínas, pues quiere decir que no va a servir. Ese fármaco está totalmente inactivo. Gracias, profe. ¿Va que va? ¿No de qué? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí. Y aquí viene un concepto último para cerrar con esta parte. Ustedes recuerdan que íbamos a lo largo del tubo digestivo, ¿no? Llegábamos al estómago, intestino, etcétera, ¿no? Toda esta parte.
Supongamos que tenemos un fármaco con pKa alcalino y lo metemos en un pH ácido. Yo le estoy metiendo al paciente 400 miligramos. Bueno, vamos a ponerlo como más noble. Le ponemos que un fármaco alcalino en un pH alcalino. Vamos a dejar que entre. Entra y vean, vienen los 400 miligramos. Al momento de absorberse, por buena absorción, se absorben los 400 miligramos sin ningún problema. Entonces aquí pasan al torrente sanguíneo. Sin embargo, ustedes recuerdan que va el fármaco por aquí y después llega al hígado y produce un metabolismo de primer paso. Ese metabolismo de primer paso me va a hacer que la dosis se reduzca a la mitad. Entonces aquí entra, fíjense, aquí está la absorción y aquí está el metabolismo de primer paso. Si pasa por un metabolismo de primer paso, que es que la dosis baje la mitad, me van a quedar 200 miligramos. Y 200 se me van, se chafean, ¿va? Si al momento de circular el fármaco por la sangre tiene un alto número de unión a proteínas plasmáticas, pues se me va a fragmentar más. Pon tú que aquí sería el 70%. De 200, el 70% son aproximadamente 140 miligramos. 140 que no están sirviendo, de los cuales nada más 60 miligramos me van a funcionar. ¿Ya viste la importancia de por qué estudiar eso? De los 400 miligramos que estás metiendo, de la pastillita que estás tomándote, solo 60 miligramos te van a generar efecto. Solo 60 miligramos te van a estar echando porras, echando maravillas, alentándote, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo importante, tienes que ver. Que no todo el fármaco llega a la circulación, que no todo el fármaco es metabolizado de primera instancia. Entonces solamente se puede hacer con cuando se induce el hígado, cuando se induce otras cosas, que ahorita vamos a platicar un poquito de esa situación, de la de biotransformación. ¿Alguna pregunta con esta situación, con este tema? No, profe. No, profe, todo bien. Entonces ya vieron que mientras más alta la unión a proteínas plasmáticas, menos fármaco libre tengo yo para hacer efectos. Entonces, vamos a avanzar. Entonces pasamos, lo de los factores fisiológicos y factores patológicos que afectan a cada uno de los procesos farmacocinéticos, lo vemos al final para integrarlo más fácil. Entonces aquí en esta parte que continúa ya el penúltimo eslabón, ya estamos por salir de cinética. Ya esto ya es más sencillo. El último eslabón que tenemos que es metabolismo. Recuerden que el metabolismo a nivel de fármacos también se le llama biotransformación. Y por conceptos bioquímicos y todo eso, se le puede considerar como proceso de eliminación, ¿va? Entonces, metabolismo, biotransformación, o también llamada como eliminación. Este proceso de eliminación obviamente tiene sus porqués y su situación de para qué está siendo utilizado. O sea, qué ventajas o qué desventajas o cuál es el objetivo de este proceso. Aquí vamos a escribirlo. La biotransformación tiene o se caracteriza o se define como la serie de cambios, la serie de cambios bioquímicos que sufren las sustancias extrañas al ingresar, las sustancias extrañas que se le llaman
xenobióticos y sustancias extrañas en el organismo para poder salir del mismo y dejar de producir efectos. ¿Vale? Entonces, aquí el objetivo principal de la biotransformación es como tal crear un metabolito o un compuesto más polar. Aquí el objetivo es crear u obtener un compuesto más polar, es decir, más ionizado. ¿Para qué? Para que ya no se reabsorba, para que ya no atraviese membranas, para que ya se quede, vamos a poner aquí, para que se quede atrapado en la orina, en la bilis, en las lágrimas y secreciones del cuerpo. ¿Va que va? ¿Queda claro el proceso de eliminación? ¿Cómo se define? Sí, profesor. Sí, ¿Esto ¿Cómo? es porque usted nos explicaba que las membranas, sus cargas son negativas? ¿A eso se refiere? Recuerda que las membranas tienen su carga negativa, pero, al tener una carga como tal, o se repelen o se quedan ahí agarraditas. Porque ¿te acuerdas lo que decíamos en absorción? Para que se pueda absorber, necesitas que tenga carga o no tenga carga. Para que tenga absorción, creo que tiene que ser neutra, ¿no? Exacto, porque si tiene positiva, se queda atorada. Y si tiene negativa, sale volando, se dispara. ¿Verdad? Sí, exactamente. Entonces, esto es exactamente lo que vemos aquí. Eso es lo que ustedes veían en absorción, en metabolismo o biotransformación, o que ya le dijimos que es la eliminación del fármaco, son todo lo contrario, totalmente lo contrario. Aquí yo no quiero que mi fármaco sea susceptible a cambios como tal, o que sea susceptible a procesos de reabsorción. Yo lo que quiero es que ya salga de mi organismo. Yo ya quiero que ya no esté dentro de mi organismo. Ya quiero que salga disparado de ahí. Para que se absorbiera tenía que estar no ionizado. Y no ionizado quiere decir que no tenga carga. No carga o que esté neutro. ¿No? Aquí en la eliminación, el fármaco adquiere una carga. Adquiere una carga, ¿va? El fármaco en la parte que veamos de absorción es que fuera liposoluble e hidrosoluble, más liposoluble que hidrosoluble. Pero aquí en eliminación, lo que queremos específicamente es que sea hidrosoluble. ¿Por qué quiero que sea hidrosoluble? Para que no me penetre las membranas, para que se quede afuera. Esto, la parte de hidrosolubilidad, eso se los preguntan generalmente en los exámenes cuando quieren saber si realmente le estás entendiendo o no a los temas. Te preguntan, a ver, ¿qué característica debe de tener mi fármaco para que siga siendo o para que pueda ser o que se quede secuestrado en el líquido extracelular? Pues es que sea hidrosoluble. ¿Y dónde se queda secuestrado? En el líquido extracelular. ¿Va? Que el fármaco sea pequeño. ¿Se acuerdan que decíamos que tenía que ser menos de 10 Armstrongs y todo eso? Aquí el fármaco se hace muy grandote. El fármaco se hace grandote para que no pueda penetrar las membranas. Entonces, aquí para que ustedes entiendan tanto el proceso de absorción como el proceso de eliminación, por un lado, entiendan la absorción y créanme que lo de eliminación nada más es todo lo contrario. En la absorción, el fármaco no es ionizado, en eliminación tiene que estar ionizado, tiene que tener una carga para que se vaya.
En la absorción el fármaco debe ser más liposoluble que hidrosoluble. En la eliminación es lo contrario, más hidrosoluble principalmente para que quede secuestrado en el ambiente extracelular. Que mi fármaco sea pequeño en la parte de absorción, en la eliminación va a ser moléculas grandotas, muy enormes, para que se puedan quedar secuestradas en el líquido extracelular y no puedan penetrar. ¿Me expliqué con todo esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, ustedes me dicen. Profe, perdón, esto tiene que ver con la gradiente, no sé cómo se pronuncia. Los gradientes, dependiendo de qué gradiente me estás hablando, si es el gradiente a favor de concentración o el gradiente electroquímico. ¿Cuál de los dos? Porque El el de que vimos en concentración. absorción es de concentración. Sí. El de concentración, acuérdate que el gradiente a favor o el movimiento a favor de un gradiente de concentración es que se va de un lugar donde tienes más moléculas a donde tienes menos. Es como lo del metro. Viajas en el metro y la gente va a bajar y es más gente la que baja que la que sube, pues te bajan. Dice, no, mami, aquí no te quedas, te bajas también, terminan bajando. El gradiente de movimiento, el movimiento a favor de un gradiente electroquímico, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos a favor de un gradiente por concentración, es que se mueve de un lugar donde hay más a donde hay menos. Es decir, aquí tienes muchos puntitos y aquí tienes una membrana. Vamos a poner con otro color porque no se va difícil. Y aquí tienes una membrana, por lo tanto, esto se va a ir para acá, porque acá del otro lado nada más tenías 4 puntitos. ¿Dónde tienes más? Tienes más acá y tienes menos. Por lo tanto, se mueve de izquierda a derecha, ¿va? El otro que es a favor de un gradiente electroquímico es que se mueva en función de su carga. Lo positivo busca lo negativo y lo negativo busca lo positivo. Un ejemplo, tienes cargas positivas y por acá tienes cargas negativas y acá tienes otras cargas positivas. ¿A dónde crees, Viri, siguiendo esta locución, a dónde crees que se va a mover este positivo? ¿Hacia lo rosa o hacia lo naranja? Si lo positivo busca lo negativo, ¿a dónde crees que se mueva? Pues hacia lo naranja. Exactamente. Esos son los gradientes, el movimiento a favor de un gradiente electroquímico. Porque acuérdate que todo en la vida, todo en la vida y en las ciencias naturales y las ciencias obviamente exactas como es la de la salud y toda esta parte que estamos viendo en física, fisiología y demás, todo tiende a la neutralidad. Todo para que funcione bien tiene que estar neutro. No tiene que tener carga, no tiene que ser más grande, menos, no tiene que haber más afuera que adentro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo está en constante movimiento. ¿Te quedó claro, Viri, o no pude resolver tu duda? No, sí comprendí, profe, gracias. Excelente, muy bien. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Ok. La biotransformación de los fármacos y de todos los componentes, pero ahorita vamos a ver nada más exclusivamente la de los fármacos, tiene 3 principios o tiene 3 finalidades. La finalidad de yo metabolizar un fármaco, que el fármaco pase por el hígado, que es mi principal sitio de biotransformación, eso no se los comenté acá arriba, perdónenme. Los principales sitios de biotransformación, vamos a ponerlo acá arriba, mejor. Aquí lo ponemos. Vamos a ponerlo aquí. Mis sitios de biotransformación o bien de metabolismo
El principal es el hígado. El segundo que yo voy a tener, el segundo que yo puedo encontrar que se encarga de metabolizar, etcétera, 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 van a ser los riñones. Mi tercero es el plasma, pero específicamente en el plasma es el endotelio. Mi cuarto es el intestino, pero específicamente aquí en el intestino, ahí creo que ni se entiende, pero me dejen cambiar aquí la de esta, porque este es endotelio. En el intestino lo que me interesa es el enterocito. Enterocito. Y la segunda más importante, o quizá más importante, es todas las bacterias que están dentro del intestino. Las bacterias comensales. ¿Va? Y pues de ahí también podemos encontrar que está la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Son los principales sitios de biotransformación. ¿Va? Ya platicando acerca de los principales sitios de biotransformación, ¿para qué yo quiero que mi fármaco vaya a mi hígado, en este ejemplo? ¿Qué efectos puedo tener? En el hígado puedo obtener que mi fármaco se haga más activo, se activa más. Puedo tener que mi fármaco se inactive, que ya no funcione y se vaya. O bien puedo volver a mi fármaco un tóxico, es decir, una sustancia que me haga más daño que beneficio. ¿Vale? Esa es la otra. ¿Va que va? Sí. Muy bien. Aquí, cuando activo mi fármaco, este me va a ayudar mucho en vías de que sea un profármaco el que sea administrado. Un profármaco, ahorita lo vamos a definir otra vez, pero un profármaco es ese fármaco que entra en forma inactiva. Ingresa al sistema en forma inactiva y se va a activar en el sistema gracias aquí hacia los sistemas de biotransformación. La vía que más predomina, y que eso se los preguntan muy generalmente, es esta. La vía más predominante en los procesos de biotransformación es la vía de inactivación. Muy bien. Y esto pues explica aquí en el esquema, chicos. Fíjense. El fármaco inactivo, cuando se biotransforma, se puede volver más activo. Y el inactivo, por biotransformación, pasa a un estado activo. Cuando pasa así, o cuando sigue esta corriente, pues, que sigue estos pasos, hablamos de que es un profármaco. Es decir, un fármaco que estaba inactivo que pasa a ser un fármaco activo. ¿Va? Muy bien. Ahora, cuando el fármaco se encuentra activo y pasa a ser menos activo, es la vía que les decía. En esta vía es la vía más común que se utiliza porque es cuando tú quieres inactivar a tu fármaco. En la otra, puede ser, fármaco activo pues se hace menos activo, que es en esta parte, ¿no? Cuando el fármaco pasa por ciertos procesos, puede producir que las sustancias que se produzcan sean más activas y que inclusive puedan llegar a la toxicidad en el paciente. ¿Va que va? O sea, profe, perdón, y es que ya me revolví, cuando es menos activo no, más activo es a toxicidad, ¿no? Ajá. Y, Cuando es más y, activo puede caer en la toxicidad. ok, gracias. ¿Va?
Profesor, ahí estaremos hablando de cuando pasa su concentración máxima. No va muy de la mano la concentración máxima de la Cmax, realmente no, porque ahí la Cmax lo que estás viendo es como tal la curva concentración contra tiempo, pero de la molécula inicial. Porque ahorita que platiquemos de lo que es el biotransformación, para hablar ya como tal de la Cmax de las sustancias tóxicas, tendrías que hacer una curva por cada compuesto. Ahorita espero que me entiendan, que hablemos de los procesos de biotransformación. Para eso ahorita, aguántame tu respuesta, tu pregunta, Mayra, y te la respondo en unos minutitos más, ¿va? Ya después de que Vale. hayamos visto como tal las fases de biotransformación. Ok, entonces, ya sea que lo entiendan con este esquema o que lo entiendan con este que está más sencillo, pero el fármaco al pasar por el proceso de biotransformación tiene de tres sopas. O se activa más, en este caso pues sería la parte del profármaco, la que nos interesaría en este proceso, o se inactiva, que es la que más comúnmente se utiliza, o se vuelve tóxico completamente el fármaco. Entonces ahí es mucho de que ustedes le echen, visualicen más bien o identifiquen qué es lo que les están preguntando en el ítem, ¿va? Entonces de aquí decíamos que ¿qué es un profármaco? Los profármacos pues, son compuestos farmacológicamente inactivos, chicos. Estos... Ay, espérame, aquí ya se me atoró esta cosa. No sé, acá está todo. Ahí está. Estos, chicos, van a ser compuestos totalmente farmacológicos que se encuentran inactivos y que tienen que convertirse a su forma activa por medio de ¿qué? Por el metabolismo, ¿va? Algunos fármacos se administran de forma inactiva. Ustedes dirán, pero ¿por qué se administran de forma inactiva algunos fármacos? Porque algunos fármacos pueden ser tóxicos para la vía gastrointestinal cuando se administran de vía directa. Ahorita platicaremos de eso. Entonces, se dan de forma inactiva ¿para qué? Para facilitar la biodisponibilidad oral, es decir, que lleguen buenas concentraciones al intestino. Porque imagínate, metes un fármaco que tiene un pK alcalino, lo metes en el estómago que tiene un pH ácido, pues evidentemente no se va a absorber, ¿verdad? Entonces mejor lo dejas para que se absorba en el intestino. Otra es que disminuya la toxicidad gastrointestinal, es decir, que no nos produzca sangrado, etcétera. O bien prolongar la vida media de eliminación del fármaco. ¿Por qué les platico esto? Porque existe, más bien les voy a platicar de un fármaco que salió hace unos años, hace unos 70 años aproximadamente, de la corteza de sauce, se aisló el fármaco que se llama ácido salicílico. El ácido salicílico. Y eso fue lo que llevó al punto de la millonara a Bayer. O sea, lo hizo rico. Le dio, pues obviamente lo puso en la punta de lanza por tener pues mucho ingreso. El ácido salicílico en ese entonces fue la aspirina. Sin embargo, se vio que el ácido salicílico sí era muy bueno para bajar el dolor, bajar la fiebre y tratar muchas cosas. Sin embargo, se vio que a la par que bajaba el dolor, aumentaba pacientes con sangrado o que inclusive empezaban a aumentar las úlceras gastrointestinales. Dijeron, ¿qué está pasando? Pues es que el ácido salicílico es muy irritante para la mucosa gástrica. ¿Ustedes creen que si esta molécula hizo ganar millones a Bayer, la iban a dejar así de momento a otro? A decir, no, pues sabes que ya la dejamos ahí, que se quede y que no, pues ya que no le haga daño a nadie, que pues
pues ya la dejamos de producir, ¿no? ¿Ustedes creen que así de fácil de hacer? Pues no. Entonces lo que hace Bayer dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerla menos tóxica la molécula. Vamos a ver qué pasa si la hacemos menos tóxica. Y se les ocurre ponerle un grupo acetil. Le ponen el grupo acetil. Entonces, ya cuando le ponen el grupo acetil, bajan las úlceras gastrointestinales. Bajan, por supuesto que sí. El ácido acetilsalicílico es menos tóxico para el intestino y en cuanto se absorbe la molécula en el intestino y se va al hígado, se metaboliza y ahora sí el ácido salicílico llega a la sangre. Si se dan cuenta como tal, el ácido salicílico nunca dejó de estar, solamente que no lo metían en paso como tal directo, no lo metían en su forma activa, lo metían en una forma totalmente inactiva. ¿Para qué? O cambiada, para que al momento de que entrara no le hiciera daño a la mucosa gástrica, pero sí hiciera su efecto de analgésico, antipirético, etc. ¿Sí les quedó claro, chicos, cómo funciona este proceso? Sí, sí, O sea, la verdad está interesante todo este proceso de cómo se da, todo este proceso de la organización de los fármacos, cómo lo tienen, la verdad es muy interesante, que espero que pues les vaya agarrando un poquito de pasión en este sentido. Entonces, por eso es el profármaco, ¿va? ¿Dónde se van a metabolizar principalmente los fármacos? Ya dijimos que en más del 60% de los fármacos se van a metabolizar en el hígado. Los medicamentos, los fármacos, perdón, se van a metabolizar principalmente en el hígado, en el hepatocito. Ahora, pregunta clásica, ¿en qué parte del hepatocito se va a metabolizar? Se metaboliza específicamente en el sarcolema. En este caso, perdón, en el retículo plasmático liso, que es esta situación. ¿Y por qué ahí? Porque ahí en el retículo plasmático liso se encuentra una familia que se llama familia de citocromos P450. Ahí es donde se encuentran estas enzimas que se van a encargar de destruir y degradar completamente al fármaco para que pueda ser entonces excretado, pueda ser entonces eliminado, se pueda salir del cuerpo y pues ya no siga, que ya terminemos como tal el fármaco dentro del mismo. ¿Va? Muy bien. Ahora, el metabolismo se le estudia por fases. Se habla de un metabolismo de primera fase o un metabolismo de fase 1, un metabolismo de fase 2 o de segunda fase, y un metabolismo de fase 3 o de tercera fase. El metabolismo de primer paso se le conoce como el metabolismo funcional. Entonces ahí anoten. El metabolismo de fase 1 se le conoce como metabolismo funcional. Y el metabolismo fase 2 se le conoce como metabolismo de tipo conjugacional, de conjugación, ¿va? Y el de fase 3 no está estipulado aquí, pero el de fase 3 es el metabolismo que se encarga de decir, ya tengo demasiadas moléculas aquí, no voy a tolerar una más, o sea, se van para afuera y las desecho, ¿no? En ese contexto. ¿Alguna pregunta? no, profe. Muy bien. Todo esto va a pasar, como mencionó, en el hígado, profe. En el hígado es donde pasa en la mayoría de las situaciones, porque acuérdate que también puede suceder en estos sitios que deseamos acá arriba. Puede suceder en el hígado, riñón, plasma, intestino, piel, y en las mujeres, se me olvidó hablar de uno, la placenta. Puede ocurrir que el metabolismo o el fármaco se metabolice exclusivamente en la placenta. Entonces, pues ahí va a depender mucho de la edad, del tipo de paciente que tienes, etcétera. ¿Vale? Ahora, Ok. esto es bien importante que ustedes sepan que el fármaco, cuando es liposoluble, pues penetra bien las membranas del organismo, sin ningún problema las penetra muy bien. Puede ser que el fármaco pase por dos fases o solo pase por una fase. O sea, nada más así. O sea, el fármaco puede pasar por la fase 1
o puede pasar por la fase 2. Puede pasar por una o por dos. Sin embargo, es obligatorio que pase siempre por la primera fase. La primera fase es obligada. Siempre, porque son las primeras enzimas que se presentan. ¿Va? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Vamos a ver las reacciones de fase 1, o también conocidas como las fases de funcionalización. Estas fases, las reacciones de fase 1, se conocen de funcionalización porque lo que van a hacer es pegar un grupo funcional. Los grupos funcionales que vieron en química, bioquímica, alcoholes, ésteres, amidas, aminas, sulfidrilos, suldrilos, etcétera, 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 ceras, todo eso lo van a pegar. O sea, es ahí donde se ocurre el proceso de funcionalización, que son reacciones principalmente de óxido, reducción y de hidrólisis. Estas reacciones de funcionalización van a estar dadas por tres complejos enzimáticos. El primordial y el más preguntado es el de los citocromos P450. Ese es el más preguntado. Es el que siempre preguntan. ¿Cuál es el principal complejo de reacciones enzimáticas que se encargan de la fase 1, específicamente en la parte de funcionalización? Son los citocromos P450. Los menos comunes, pero pues que también hay un número nada despreciable dentro del hepatocito, son las flamomonioxidasas, que son esta parte de las monoxigenasas de flavina, las FMO. Y el otro grupo que es más pequeño son las epoxidasas o la hidrolasa de epóxido, que es también como se llama. ¿Va? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, la principal es citocromo P450. Las familias de los citocromos tienen muchísimos procesos enzimáticos, muchísimos. Tienen como que sus unidades pequeñitas. Esas unidades pequeñitas se les llama CIPs o citocromos. De los citocromos P450, hagan de cuenta que son todos los colores. O sea, el citocromo P450 es la ciudad, es el pastel completo. Ese pastel completo tiene como tal rebanaditas. De esas rebanaditas, la principal que no se les debe de olvidar en este punto del estudio y para presentar exámenes, que los de departamental para la facultad, son estas dos. El citocromo 3A4, que es el que metaboliza cerca de o más del 60% de fármacos. Si yo te digo, ¿dónde se metaboliza tal fármaco? No sé, el etambutol, la isoniazida, lo que quiera. Muy seguramente se encarga el citocromo 3A4 o 3A5. Ese es el más común. Es el que todos los fármacos van a utilizar básicamente para ser metabolizados. Sin embargo, el citocromo 12-1 tiene una enzima importante que se llama etanol deshidrogenasa. El nombre ya te lo dice. ¿Qué sustancia metaboliza esta? Pues el etanol, es decir, el alcohol. Y como en el primer bloque vamos a hablar un poquito de estupefacientes, pues por eso es importante recalcar que ese es metabolizado por ese tipo de citocromo. ¿Va? ¿Continuamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces continuamos en esta parte. Entonces el metabolismo en el hepatocito. Únicamente recuerden los términos de oxidación y reducción. Oxidación es cuando pierde electrones. Oxida, pierde electrones. Cuando se reduce es porque gana electrones. ¿Va que va? Simplemente eso recuérdenlo. Ya. Ok. Las reacciones de hidrólisis son reacciones muy importantes. En esta situación, las reacciones de hidrólisis van a ser las principales que se van a encargar de poseer o de prever, o más bien,
son las reacciones que se van a enfocar en hacer que el profármaco pase a ser un fármaco activo. Estas son específicas que se encargan del profármaco a un fármaco activo. ¿Va? En ella, pues como su nombre lo dice, siempre van a estar resultando moléculas de agua por ahí, por ser reacciones de tipo de hidrólisis. Es donde se rompe la molécula de agua y a través de esa molécula de agua se llega a hacer la solvatación del compuesto o de la mezcla y que pueda salir separado. En este caso, pues, se puede hacer como cambiar. ¿Va? Ok. Estas son nada más como ejemplos de las reacciones de fase 1. Las reacciones de fase 1 pueden ser de tipo de hidroxilación, alifática, aromática, desalquilación, etc. Y son algunos ejemplos aquí que tienen como de parte importante que nada más hay que estarlos teniendo pendientes por si nos los llegan a preguntar en algún momento. De igual manera, la de oxidorreducción, la de el epóxido y las independientes de citocromo P450. ¿Va? Entonces, si se dan cuenta, las de fase 1 solamente es pegarle algo. O sea, quitar, destruir algo y le terminas pegando algo. O sea, así de sencillo. Las de fase 2, que también son conocidas como fases de conjugación, estas es todo lo diferente. Para empezar, el sistema enzimático que se encarga de estas va a ser en su mayoría el sistema de la enzima de la UGT. La UGT se clasifica, o vamos a ponerla aquí, como uridil guanosin transferasa. Uridil guanosin transferasa. ¿Va? De tal manera que ahí es donde vamos a ver que es la enzima que más va a estar predominando en esta situación. ¿Vale? Las demás no tienen un papel tan importante, pero sí están ahí presentes. ¿Cuáles son las medidas o cuáles son los tipos de reacciones que te pueden dar aquí? La principal va a estar dada una conjugación con el ácido glucurónido. El proceso del ácido glucurónido lo que te va a dar es una glucuronidación. Glucuronidación. El proceso del sulfato, una sulfatación. El proceso del metil, una metilación. Y del grupo acetil, una acetilación. ¿Va que va, chicos? Sí, profe. Ok. De las reacciones, igual aquí de fase 2, la principal dijimos que es la glucuronidación, gracias a la enzima de la UGT, uridil guanosil transferasa. La que le sigue es la acetilación, conjugación, sulfatación, glucuronidación, etcétera, etcétera. Todas esas zonas que van a quedar como tal ahí. ¿Va? ¿Dudas, chavos, o preguntas con el proceso de biotransformación? Ok. Muy bien. Llegamos a la última parte de cinética, que es la de excreción. Aquí ya es donde básicamente estamos terminando con cinética. Pues ya ver qué hacer la integración y ya. Entonces, aquí, ¿cómo se define el proceso de excreción?
¿Qué es una excreción? La excreción o eliminación por excreción o por ultrafiltrado nos habla de que el fármaco deja el organismo. Aquí es donde ya el fármaco aquí le ponemos que el fármaco deja ya el organismo después de la ingesta del mismo. Ay, ok. Deja el organismo después de la ingesta por cualquier vía. Generalmente aquí, la mayoría van a ser eliminados o excretados por la parte renal. El segundo lugar, por la parte biliar. Algunos se van a eliminar por lágrimas, algunos otros se van a eliminar por otro proceso, por ejemplo, por la piel o sudor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va a depender mucho de las características farmacocinéticas y las características que vaya teniendo el fármaco como tal. O sea, aquí ya. Y para que pueda salir, ¿qué característica debe de tener? Que el fármaco o la molécula sea ya polar, que ya no tenga como tal la parte neutra, que tenga cargas, para que así pueda salir a través de la orina. Si no, no va a salir, se va a quedar ahí metido siempre. ¿Vale? Ok. Ahora, llegamos al proceso. Déjame ver nada más, porque no me acuerdo si vimos las cinéticas de absorción. ¿Vimos cinéticas de absorción? Ah, sí, sí las vimos acá. Ok. Entonces, aquí vamos a aplicar o vamos a platicar de la cinética de primer orden y de segundo orden. Con eso ya estaremos más que concluidos. Esta gráfica es la eliminación por orden 1. Cuando te habla de eliminación de orden 1, te dice que el sistema no es saturable. Es decir, que por más que le eches y le eches y le eches, va a seguir metabolizando sin ningún problema. Va a seguir excretando sin ningún problema. No se va a atontar. Este sistema, el de la cinética de primer orden, es el que siguen en más del 90% de los fármacos. La mayoría de ellos no se intoxica al paciente. La mayoría de ellos se pudo haber tomado una pastilla ahorita y luego otra a los 10 minutos y no pasa absolutamente nada. Por los procesos de biodisponibilidad, los procesos de bioequivalencia que se han tenido en varios laboratorios. Aquí la cantidad de fármaco a eliminar no depende de una unidad de tiempo, ni depende de la concentración del fármaco. Es independiente a la dosis. Y la fórmula matemática es fármaco sobre 50%. Y eso es lo que significaba lo que veíamos acá arriba. La voy a poner acá para que se contextualicen. ¿Ya más o menos se acordaron de esto? Sí. Sí. Aquí decíamos que por cada vida media se va a ir absorbiendo la mitad del fármaco.
Sin embargo, aquí va a ser que por cada vida media se va eliminando la mitad del fármaco. Si se dan cuenta, tú le puedes meter, no sé, 200,000 micromoléculas y a la primera vida media ya vas a tener 100,000 micromoléculas, ¿no? A diferencia de la cinética de orden 0. La de orden 0. Esta cinética es saturable y depende de la dosis. Acá su fórmula matemática es fármaco sobre X unidad de miligramos. O sea, aquí es, no va a ser como de, pues lo que tengas más la mitad. No, yo nada más te voy a decir, ¿sabes qué? Yo nada más voy a metabolizar 2 miligramos. Te dice, pues el fármaco va sobre 2 miligramos cada hora de que pase el tiempo. Por eso el alcohol es de cinética de orden 0. ¿Por qué? Porque te tomas una copa y una copa tarda en metabolizarse o eliminarse en 1 hora. Y pues es así, híjole, no, pues sí. O sea, entonces ya ahora ya puedes guardar tu cartón de alcohol para después tomártelo poco a poco y que no te dañe, ¿no? Y ahora ya entiendes por qué si te pone medio peduque en esta parte, ¿va? Entonces, fíjate, aquí tú puedes tener que tienes 40 miligramos de fármaco y si cada hora se va a eliminar, este es un valor arbitrario, ¿eh? Yo estoy poniendo 2 miligramos, pero puede ser 3, 4, 5. Ahí no va a ser. Entonces, si 4 miligramos, si tengo 40 miligramos al inicio, y si por cada hora que pase 2 miligramos, entonces acá, ¿cuál número sería? 38. Acá será 36, acá 34, acá 32. Si se dan cuenta, este tipo de eliminación es muy lenta. Es un tipo de eliminación que no, pues que no sería factible que la tuviéramos con todos los medicamentos y fármacos. Y no, imagínense, tendríamos problemas ahí como de intoxicaciones, problemas, etcétera, etcétera. ¿Va? ¿Dudas o preguntas, chicos, entre las dos gráficas, entre las dos cinéticas? Profe, entonces, ¿cómo qué tipo de fármacos se ocupan aquí en la de orden 0? Son fármacos que tienen que estar con un umbral muy alto y tienen que estar penetrando al sistema nervioso central, que tienen que penetrar donde hay barreras. Principalmente aquí puedes encontrar los de orden 0. Está el etanol. Está otro que se llama fenitoína, que la fenitoína es para que no convulsiones. La dexametasona puede tener un tipo de cinética de doble orden, que puede ser de orden 0 o de orden 1, pero pues ya, eso estaremos viendo específicamente en su momento, cuando lleguemos a esos temas. ¿Va? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Ok. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Con eso estaremos terminando farmacocinética. Yo creo que el día martes vemos los ejercicios, vemos unos ejercicios ya integrando todo farmacocinética, la integración de farmacocinética. Vemos la tabla de factores fisiológicos y patológicos y empezamos con dinamia. Dinamia básicamente es pan comido. Solamente de dinamia el tema central o la joya son los receptores acoplados a proteínas G, que hay que verlos, hay que tomarlos, hay que rescatarlos, etc. Entonces los vamos a checar, ¿va? ¿Preguntas o dudas, chicos? Todo bien. Perfectísimo. Todo bien, profe. Pues bueno, váyanse a descansar, tengan bonito fin de semana, pórtense bien.